Hola, bienvenidos. En este capítulo vamos a ver una parte de UML que para mí es muy importante cuando modelamos con objetos, que es el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia muestra un contexto de interacción entre distintos objetos del sistema. Y aquí hay un punto que es importante destacar. En primer lugar, que hablamos de interacción. Es un contexto dinámico, es un objeto donde los objetos están interactuando. Y el segundo punto a destacar es que estamos hablando de objetos. Esto marca una diferencia radical con lo que es el diagrama de clases. El diagrama de clases nos muestra clases, ¿sí? El diagrama de secuencia muestra objetos, que obviamente tienen que guardar una consistencia, tienen que existir en ese diagrama de clases, ¿sí? Estos dos diagramas son dos vistas siempre del mismo modelo que tienen que estar en sintonía entre sí. Los objetos que yo muestre en mi diagrama de secuencia deberán pertenecer a clases que yo encontraré en mi diagrama de clases. Del mismo modo, debería ocurrir que esa interacción entre estos objetos se hace o sucede mediante el intercambio de mensajes. Esos mensajes que intercambian los objetos deberían estar también presentes en el diagrama de clases, si no, no podrían existir, digamos. Así que tenemos que guardar esa consistencia. Si trabajamos con una herramienta UML, la verdad que es bastante simple asegurar la consistencia, pues la propia herramienta nos va guiando. Si uno decide hacer los diagramas ya sea a mano o con alguna herramienta que no es necesariamente específica para hacer UML, bueno, entonces tendremos que estar más atentos nosotros de guardar la consistencia. Veamos entonces un ejemplo concreto. Continuando con el modelito bancario que trabajamos en capítulos anteriores, lo que vamos a hacer ahora es agregar un diagrama de secuencia. Create Diagram, vamos a poner aquí Sequence Diagram. Como les decía, el diagrama de secuencia muestra un contexto particular, un escenario particular, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el escenario que vamos a querer representar aquí? Vamos a representar una transferencia. Secuencia de transferencia vamos a dejarlo así, transferencia entre cuentas, ¿sí? No lo quiero poner tan largo para que no moleste y para este contexto es suficiente. Manteniendo la convención vamos a mantener acá los underscore, ¿sí? Y como dijimos que los objetos que voy a mostrar acá tienen que ser instancias de clases que tengo en mi modelo, bueno, una alternativa que tengo obviamente es dibujar directamente mis objetos acá, o podría arrastrar, por ejemplo, un objeto que ya tengo, una clase que ya tengo en mi modelo, la arrastro arriba del diagrama de secuencias, ¿sí? Y esto debería ya crearme una instancia de esa clase. Fíjense cómo representamos las instancias o los objetos en el diagrama de secuencia. Dos puntos, el nombre de la clase. Esto me permite a mí que yo le dé un nombre, si quiero, ¿sí? Podría poner acá un ATM, ¿sí? Entonces me va a quedar nombre, dos puntos, clase a la que pertenece. O, si en realidad voy a tener una única instancia de esa clase en el diagrama, basta con poner directamente ATM. ¿Qué es lo que queremos representar aquí? Una transferencia. No voy a entrar en detalles del modelo, voy a tomar un modelo posible, no es el foco de esta actividad debatir modelado, ¿sí? Debatir el modelo de objetos. Voy a tomar una decisión, ¿sí? Y lo que me voy a concentrar es en cómo representar esa decisión en un diagrama de secuencia. Vamos a suponer que yo voy a un ATM y le puedo pedir al ATM que realice que ejecute una transferencia, ¿sí? Con lo cual lo que estaría haciendo sería ejecutando, si se quiere, enviándole al ATM un mensaje que es transferir, ¿no? ¿Sí? Fíjense, pongo una flecha ahí, transferir. Esta flecha debería estar mapeada a un método del objeto ATM, lo cual por el momento no está. Si yo voy acá al diagrama, el ATM no tiene métodos, ¿sí? Entonces aquí debería empezar a trabajar ida y vuelta entre el diagrama de clases y el diagrama de secuencia para asegurarme que este método exista. Entonces aquí le voy a agregar esta operación que le vamos a llamar transferir, ¿sí?
y después voy a ajustar esto en el diagrama de secuencia para indicar que en realidad lo que quiero llamar es a ese método transferir. ¿Sí? ¿Qué va a ser el transferir? Bueno, el transferir seguramente tenga que recibir dos parámetros, ¿sí? Como mínimo, que es la cuenta origen, la cuenta destino y el monto que quiero transferir. Podría especificar esto aquí en el mensaje, si quisiera. Por el momento no lo voy a hacer y me voy a concentrar en qué ocurre dentro del método. ¿Cómo pensamos esto? Bueno, el transferir básicamente va a tener que operar entre dos cuentas, ¿sí? Así que lo que voy a proceder a hacer es voy a poner dos cuentas, ¿sí? Dentro de mi diagrama. En realidad voy a hacerlo con... Aquí es una cuestión interesante. Yo podría hacer esto entre una caja de ahorro, una cuenta corriente y demás, pero la verdad es que para lo que quiero mostrar no hay una diferencia, ¿sí? Así que voy a utilizar la clase cuenta directamente. Y aquí como voy a necesitar dos cuentas, aquí sí voy a hacer uso del nombre del objeto. Este objeto va a ser el objeto origen, digamos. Cuenta es una cuenta que juega el rol de cuenta origen. Y voy a tener otra cuenta más, fíjense esta diferencia que es interesante. En un diagrama de secuencia puedo tener dos objetos de la misma clase, lo cual es perfectamente válido. Sin embargo, en un diagrama de clases, cada clase es única, ¿no? Y esta cuenta la vamos a llamar destino. Bien, ¿cómo funciona una transferencia? Bueno, tenemos distintas formas de modelarlo. Yo voy a tomar un camino, ¿sí? Que me va a servir para justamente mostrar lo que quiero hacer. Lo que podríamos pensar es que el ATM lo primero que hace es chequear si la cuenta origen tiene suficientes fondos y después crear un objeto transferencia y ejecutar en sí la transferencia. Entonces, lo primero que va a hacer mi ATM es enviar un mensaje a la cuenta preguntándole si tiene saldo. Fíjense que no tengo el método getSaldo, ¿sí? Así que voy a dejar ese mensaje ahí, me voy a ir a la cuenta y le voy a agregar acá a la cuenta, laburando sobre el modelo, una operación que sea getSaldo. Y después voy a ajustar este mensaje para que sea el getSaldo. Bien, ouch, ¿sí? Repasemos un poquito la notación. Cada cajita representa un objeto. La línea punteada representa la vida de ese objeto, ¿sí? Este cuadradito que vamos a ir dibujando sobre la línea punteada representa el momento en que ese objeto está activo dentro del proceso de ejecución. Entonces yo aquí le pido el saldo, ¿sí? Y a continuación lo que voy a hacer es chequear si ese saldo es suficiente, digamos, para realizar esta transferencia. Eso me va a llevar a que yo ahora sí necesite especificar este método transferir, ¿sí? Indicando cuáles serían los parámetros. Entonces voy a tener un parámetro que es la cuenta origen, que va a ser de tipo cuenta. Va a tener otro parámetro que va a ser destino, también de tipo cuenta. Y voy a tener acá un tercer parámetro que le voy a llamar monto, que va a ser de tipo decimal, por ejemplo. En realidad el saldo en cuenta lo estamos modelando con un int, así que simplemente vamos a poner un int acá para que no haga ruido. ¿Sí? Dicho esto, ya ahí tengo el transferir con todos sus parámetros. Después puedo ajustar aquí las opciones de visualización para que me muestre o no los parámetros y demás. Por ahora vamos a dejar que muestre todo. Lo que quiero especificar ahora es que dependiendo del valor de ese saldo, quiero hacer una cosa u otra. O sea, quiero representar un if, digamos. Para eso voy a utilizar este componente visual que tengo aquí, ¿sí? Que es un fragmento de código, ¿sí? Y tiene este fragmento de código, puede ser de distinto tipo, ¿sí? Fíjense que yo puedo especificar si es un alt, que significa un camino alternativo, o sea, es un if, o podría ser un loop, ¿sí? O tengo distintas posibilidades. En este caso yo quiero representar un camino alternativo y tengo una condición de guarda, ¿sí? Que es lo que va a determinar si entro en ese camino alternativo. ¿Qué haría aquí? Bueno, aquí haría si saldo es mayor o igual a monto, entonces voy a ejecutar este fragmento de lógica, ¿sí?
¿Cómo funcionaría aquí? ¿Qué haría yo aquí? Bueno, aquí podría básicamente ejecutar la transferencia, ¿sí? ¿Qué sería ejecutar la transferencia? Bueno, sería básicamente debitar plata de la cuenta origen, ¿no? Y luego acreditar plata en la cuenta destino. Eso sería básicamente mi transferencia, ¿sí? En tercera instancia podríamos pensar en tal vez crear un objeto transferencia para que quede como registro de que esta transferencia ocurrió. Eso sería tal vez una buena idea. Entonces lo que voy a hacer es voy a agregar a mi modelo, ¿sí? Voy a agregar un nuevo modelo, una clase, a la cual vamos a llamar transferencia. Y la vamos a agregar a nuestro diagrama, pero aquí la quiero agregar con la siguiente forma. Lo que quiero quiero que el ATM cree el objeto transferencia. Fíjense que el ATM operó sobre las cuentas, pero las cuentas eran objetos que no fueron creados por el ATM. Ahora, la transferencia en realidad quiero representarla como un objeto que es creado como consecuencia de esta operación, digamos, ¿no? Es el ATM el que crea esa transferencia. Para eso puedes necesitar una flecha de distinto tipo, ¿sí? Que es una flecha de tipo create, ¿sí? Y fíjense cómo cambia la notación. Como es un mensaje de tipo create, la flecha entra al nombre de la caja, ¿sí? O sea, esto implica que este mensaje está creando el objeto no existía antes de este punto, ¿sí? Bueno, aquí podemos dar más vueltas al modelo. Yo aquí puse un new, ¿sí? Este new podríamos especificarlo, tenemos que venir acá a la transferencia, ¿sí? Vamos a agregarle acá una operación, ¿sí? Vamos a ponerle, bueno, vamos a llamarle crear transferencia, podría ser, sí. Y a este crear vamos a poner unos parámetros que tengan el origen, que tengan el destino, que tenga el monto. Esto dijimos que era de tipo cuenta. Esto también dijimos que era de tipo cuenta. ¿Dónde está cuenta? Bien, y ahora vamos a ajustar porque queremos que este método sea el método crear, ¿sí? Ajustamos esto ahí, ¿sí? Vamos a reacomodar un poquito las cosas. Bien, y ahí ya tenemos nuestro diagrama completo, podríamos pensar. Como siempre en los diagramas de secuencia yo tengo la opción, ¿sí? Para agregar claridad, si quisiera, de indicar las flechas de retorno, ¿sí? Indicar las flechas de retorno, ¿sí? Para que quede bien explícito que llamo a esto y el mensaje vuelve, ¿sí? Tengo aquí algunas otras flechas para representar otro tipo de situaciones. Ya usamos aquí la flecha del create. También tengo flechas para representar mensajes asíncronos, ¿sí? Por ahora no vamos a estar utilizando eso. Pero sí voy a terminar de poner estas flechas para agregar cierta claridad. Bueno, creo que por el momento con esto nos basta. Ahora vamos a repasar algunos puntos interesantes del diagrama, ¿sí? Bien, quedó bastante completo el modelo. Obviamente podríamos volver ahora al diagrama general de clases y actualizarlo. Tengamos presente que en nuestro diagrama inicial no figuraba la transferencia. Recuerden esta cuestión que hablábamos en uno de los capítulos anteriores de que en las herramientas UML una cosa es el modelo y otra cosa son los diagramas, ¿sí? Entonces, en ese contexto, digamos, el diagrama no se actualiza cuando yo
agrego nuevos elementos al modelo. Si agrego métodos y demás, sí, pero fíjense que yo agregué aquí una clase de transferencia, ¿sí? Y no fue agregada ningún diagrama, así que ahora la voy a agregar, ¿sí? Siempre arrastrando desde el modelo al diagrama. Y aquí, ¿cómo es la relación? ¿Con quién se relaciona la transferencia? Aquí tenemos que asegurar la consistencia con el diagrama de secuencia, que esta parte de la consistencia no la agrega. La transferencia tiene una relación con cuenta, ¿sí? Y tiene una relación con el ATM. ¿Sí? Básicamente el ATM crea la cuenta. No me gusta dónde puso la flecha esto, hay que tener ahí. Y a su vez, la transferencia tiene una relación con la cuenta, ¿sí? Porque la transferencia tiene una cuenta origen y una cuenta destino, ¿sí? De hecho, podríamos agregar aquí los atributos, ¿sí? No ha sido explícito, pero podríamos agregar esos atributos poniendo aquí en la transferencia dos atributos que sean, bueno, el monto de la transferencia. Podríamos agregar también la fecha en que ocurrió la transferencia. Ajustemos esto, a ver, esto debe tener un date en algún lado. Tenemos un date, perfecto. Y después la cuenta origen y la cuenta destino, que la podría poner así. A ver, attribute. Ponemos un atributo acá, origen, e indicamos que es de tipo cuenta. Y agregamos otro que es también de tipo cuenta, y es el destino. Bien, después podríamos revisar acá bien qué tipo de flecha es la que corresponde aquí, si es esta flecha simple o si es una agregación, una composición, pero no quiero desviarme del tema. Quiero volver al diagrama de secuencia, ¿sí? Para revisar y ya cerrar este diagrama. Hablamos de que cada una de estas cajitas representa un objeto, 2 puntos el nombre de la clase del objeto y antes de los 2 puntos el nombre del objeto. En este caso tengo un objeto cuyo nombre no me importa, pero es de tipo ATM. Tengo un objeto que se llama origen, que es de tipo cuenta, un objeto que se llama destino, que juega el rol de destino y que es de tipo cuenta, y un objeto transferencia que lo representamos acá abajo porque fue creado durante la interacción que se dio en esta secuencia que estamos representando. Aquí lo que dijimos es que el ATM de alguna forma recibe un mensaje para transferir de una cuenta a otra cuenta un determinado monto. Para eso pide el saldo de la cuenta y chequea si ese saldo es superior al monto de la transferencia. Un detalle acá, estamos utilizando un fragmento de código de tipo alternativo, ¿sí? Con una condición de guardia diciendo que para que esto se ejecute el saldo tiene que ser mayor o igual al monto, ¿sí? Y aquí las operaciones que constituyen lo que quiero ejecutar dentro de ese fragmento de código. La primera pregunta que podría surgir acá es, bueno, ¿y qué pasa con el else? ¿Qué pasa si esto no se da? Bueno, yo podría poner acá, especificarlo también, mostrar como parte del diagrama de secuencia tanto el if como el else. En general, mi recomendación es evitar eso y hacer un diagrama aparte, ¿sí? O sea, este sería el diagrama de secuencia cuando la transferencia es exitosa y el monto es menor al saldo, y podría tener otro diagrama aparte que muestre el camino alternativo, ¿sí? Eso es una simplemente cuestión para mantener la claridad. No perdamos de foco que lo que queremos con esto es comunicar, es transmitir un mensaje y tal vez poniendo todo, las dos situaciones en el mismo diagrama, estaríamos perdiendo algo de claridad. Bueno, por el momento esto es todo. En siguientes capítulos volveremos sobre diagramas de secuencia.